Muy buenas tardes, qué bien que nos acompañan en esta tarde y gracias al Señor, pues les puedo hablar ya desde casa. Estoy ahorita en Toledo, habiendo llegado en esta semana después de una, la verdad, larga espera en la Ciudad de México hasta que pudimos conseguir, bueno, más bien el Señor en su gracia nos proveyó del medio para poder regresar y estar ahora aquí en casa. Estuvimos en México por temas de compromisos con la familia y también compromisos con algunas de las iglesias y ahí nos atrapó la pandemia y naturalmente pues estuvimos esperando hasta que pudimos regresar y estar ahora aquí en casa. Han sido algunos días de ajuste, el cambio de horario, el cambio de clima, ya haciendo calor aquí en Europa, aquí en España particularmente, hemos entrado con fuerza al verano y bueno, todo ha sido un cambio y también pues naturalmente estar en este caso adaptándonos y estando aislados estos primeros 14 días de nuestro retorno, pues por instrucción y por precaución, por responsabilidad, intentar verificar que realmente no estamos enfermos y que no portamos el virus para que no contagiásemos a nadie, aunque nosotros pudiéramos no darnos cuenta. Pero gracias por estar por ahí, gracias por estar orando por nosotros, gracias también porque toman ese tiempo para estar entre nosotros y poder compartir este momentito de reflexión en la palabra del Señor. Ciertamente, el hecho de estar hoy en casa, pues nos anima a poder seguir ministrando y poder tomar, usar los medios para poder compartir del Señor, de su palabra en todo sentido. Y por eso, pues con todo gusto aquí estamos en este momento, pues haciendo uso de la palabra y utilizando este medio para llegar ante ustedes. Saben, durante estos meses, naturalmente, ha habido muchas situaciones. Lamentablemente, mucha gente ha perdido la vida. Lamentablemente, hay mucha gente que está enferma, familiares nuestros, inclusive míos, tuyos y de otros tantos. Y no deja de ser consternante y preocupante el poder y el vivir en esta circunstancia. Y es este tiempo donde tenemos que tomar fuerzas los unos de los otros. Y también por eso quiero invitarte a lo siguiente. Vamos a estar procurando, y vamos a hacerlo ya de manera definitiva, estar conectando y transmitiendo enseñanzas los domingos por la tarde de hora de España. Esta hora todavía no estoy definido si se quedará esta hora, a las 8 de la tarde aquí en España. Igual pudiera ser más temprano, dependiendo otras actividades, pero de momento así lo estamos haciendo, donde estaremos comunicando, obviamente, la enseñanza de la palabra de Dios, ayudando a la gente a tener esperanza, ayudándole a encontrar el rumbo y sobre todo en un tiempo como el de ahora que hay tanta consternación, tantas incógnitas, tantas dudas, tanta desesperación por muchas instancias. Eh, Quería en este instante, en este momento, la verdad, iniciar enfocándonos en una de las verdades fundamentales, porque una de las cosas que animamos mucho a la gente durante este tiempo es a que tengan esperanza, que tengan, la verdad, fortaleza en el Señor y a que puedan naturalmente encontrar en Dios, desde luego, la fortaleza y la manera de enfrentar una situación tan seria, sea de salud, sea de economía, porque todo esto está siendo afectado en este momento. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero la realidad está en que comunicamos cosas, hablamos de situaciones que parecieran que para muchos no tienen el mismo efecto. ¿Y cómo es que puedo exhortar a una persona a poder confiar en el Señor, a poder fortalecerse en Él cuando está padeciendo situaciones sumamente graves? Bueno, yo quiero que recordemos una de las verdades fundamentales de nuestra fe. De ella depende y de ella, nuestra fe depende de ello totalmente. Y la realidad está en que si hoy podemos hablar con toda certeza y si hoy podemos estar erguidos y ver el futuro con esperanza y aún con expectación positiva en torno a lo que vendrá, es porque el Señor Jesucristo está vivo y Él vive para siempre. Y hay poder en su resurrección. Saben que me he dado cuenta que con el paso del tiempo, mucho del énfasis de la realidad de la resurrección de Jesucristo, que forma parte del Evangelio, lo hemos dejado a un lado
y que lamentablemente no nos damos cuenta que es el poder que obró en su resurrección el que está hoy a disposición nuestra para poder vivir una vida distinta y no solamente agradable a Él, sino que también nos permite enfrentar situaciones como ella. Les invito a que vayan conmigo al Evangelio de Juan, el capítulo 20. Es en este Evangelio donde podemos ver la narrativa de Juan, el apóstol, en torno a la resurrección de Cristo. Ahora, voy a dar lectura primero a los primeros, yo sé que puede sonar largo, 18 versículos, pero narran naturalmente la resurrección del Señor. Y luego a partir del versículo 19 haremos un análisis breve para tomar algunos elementos para ver ese poder transformador que hay en la resurrección de Cristo y que nos ayudará ciertamente a enfrentar esa situación de una manera distinta. Dice Juan capítulo 20, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho todas estas cosas. Ahora esa noticia empezó a divulgarse entre la gente que seguía a Jesucristo. Ahora, pero tenemos que ser conscientes que al principio esa noticia generó vacilación entre la gente. No creían la verdad. Muchos estaban dudosos de que fuera realidad esta situación, esta bella historia, esta tremenda historia, esta impactante historia de la resurrección del Señor. Inclusive uno de los apóstoles, Tomás, y se ha hecho famoso su dicho: hasta que no meta mi dedo en sus manos y mi mano en su costado, no creeré. Si no veo, no creo. Hicimos como Santo Tomás: hasta no ver, no creer. Y el Señor se le apareció y le dijo directamente esas palabras: mete tu mano en mi costado, mete tus dedos en mis manos, y no seas incrédulo sino creyente. ¿Saben? Los discípulos dudaban, tenían miedo por sus vidas, veían todo su futuro gris, habían experimentado una de las semanas, esos días de los más terribles por haber visto al Señor padecer, morir y ser sepultado. Fueron 3 días oscuros para ellos. Habían perdido toda esperanza. Pero, ¿sabes? Donde quiera que la gente se vio frente a la realidad de la resurrección del Señor, fueron transformados. Cada persona que se encontró con Cristo, cada persona que entendió esa verdad, cada persona que tuvo esa gran experiencia de darse cuenta o de escuchar el testimonio de quienes le habían visto vivo, fueron transformados.
Y es más, la misma experiencia transformadora para aquellos discípulos en aquel momento puede ser tuya y puede ser mía el día de hoy, en este 2020 tan atribulado, con tantos temores y tantas incertidumbres. Esa misma verdad, el poder de la resurrección, la realidad de la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando vemos, lo podemos ver realmente esto a partir del versículo 19 en adelante, los cambios que tuvieron lugar en la vida de las personas que vieron resurrecto al Señor, de las personas que se convirtieron en los testigos del Señor, de las personas que a partir de ese instante se convirtieron en pregoneros y verdaderos testigos que llevaron el mensaje redentor de Cristo Jesús hasta lo último del mundo conocido de su tiempo. Y al irlo analizando, yo quiero que te preguntes, ¿realmente he encontrado yo personalmente al Jesucristo resucitado? ¿Ha cambiado mi vida por ese encuentro? Miren, en primer lugar, cómo cambiaron del miedo al valor, de la desesperanza a la esperanza. Fíjense, el versículo 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, aquel primer día de la semana, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien remitiereis los pecados les son remitidos, y a quien se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, lo que les decía hace rato, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pero ya estaban los demás discípulos intentándole hacer entender la verdad que Cristo había resucitado. Pero la noticia era tan extraordinaria, tan fantástica, tan increíble, que aún a Tomás le costaba trabajo creerlo. Pero esa misma noticia fue la que trajo regocijo a los apóstoles. Esa misma noticia fue la que empezó a generar ese anhelo de estarlo comunicando a la gente en su entorno. Esa misma noticia empezó a cambiar la actitud temerosa, la actitud pusilánime, la actitud de estar retraídos y recluidos más bien ahí en el aposento alto, a empezar a comunicar la realidad en su entorno, iniciando con los mismos apóstoles, los mismos discípulos que en su inicio no creían. Y sabes, hoy una de las grandes verdades que nos trae la resurrección es justamente el hecho de que del miedo a morir nos da el valor a enfrentar la posibilidad de la muerte o la realidad de la muerte. ¿Sabes que es una temática que muchos esquiva aquí en España? No se quiere hablar de la muerte porque aunque se considera algo natural, pero algo natural en un sentido de que no sé qué va a pasar después que muera. Y mucha gente evade el tema, pero más bien es por temor. Nosotros allí en México, pues habitualmente aún hasta hacemos burla un poquito, bulla en torno a lo que tiene que ver con la misma muerte. Y sin embargo, hay que ser conscientes. Mucho de esas burlas o canciones que hacemos en México o el omitir hablar de la misma muerte aquí en Europa, aquí en España, tiene que ver con el temor que nos da enfrentarla. Pero aquí tenemos uno, el Señor Jesucristo, el único que la ha vencido y que ha vencido la muerte para darnos esperanza y para que una de las cosas que más nos aterrorizan sean quitadas de nuestra vida. Ciertamente, nadie quiere o nadie busca la muerte por decisión propia. Ciertamente, no me gusta lo que tiene que ver con la muerte, el dolor, el sufrimiento, la sorpresa, la incertidumbre que eso trae en torno al momento y la manera. Pero hay una cosa que me ayuda a enfrentar la muerte de una manera distinta, de una manera con valor. El simple hecho de saber que como Cristo resucitó, yo también estaré con Él por la eternidad vivo. Sí, cuando he depositado mi confianza con Él, sí, cuando le he creído a Él porque Él murió dando su vida en rescate por mí y confirmó que ese sacrificio era suficiente para pagar por mi maldad y confirmó que era también eficaz para hacerlo. ¿Por qué? Porque se levantó victorioso de la tumba al tercer día.
Hoy podemos aferrarnos a esa realidad. No, no es un cuento. ¿Sabes? Lo tremendo de la historia de la resurrección es que todo aquel estudioso, todo aquel historiador, todo aquel arqueólogo que ha intentado desmentirla o demostrar que es una falacia y que de una manera objetiva ha investigado el hecho, al final de cuentas ha corroborado una verdad. Jesucristo de verdad se levantó de los muertos y de ser incrédulos, de ser ateos, de ser escépticos, cambiaron a ser creyentes y fervorosos seguidores de Jesucristo. Ustedes saben que una de las personas que en nuestro tiempo moderno tienen que tuvieron esa experiencia, Josh McDowell, que él se dio cuenta que si podía demostrar que la resurrección no tuvo lugar, entonces podría venir abajo todo el cristianismo, naturalmente, porque el mismo apóstol Pablo lo dijo naturalmente, que si la resurrección no se realizó, entonces seríamos las personas más dignas de conmiseración de lástima de todos los hombres. Y por eso es la piedra fundamental de nuestra fe. Y por eso, una vez más, te animo, tú que crees en Jesucristo, a que te aferres, que te abraces a esta realidad y que la lleves en tu corazón para enfrentar la incertidumbre que nos proporciona esta vida, que trae esta vida, especialmente en tiempos como el que ahora estamos viviendo, lamentablemente, a través de esta pandemia. Y que aunque aparentemente estamos avanzando en ello, estamos superándola aquí en Europa. La realidad está en que todavía no se ha ido y que tenemos que necesariamente tener cuidado en torno a esta enfermedad. El hecho de sabernos perdonados, el hecho de sabernos que estamos en Cristo, el hecho de saber que tenemos vida eterna en Cristo, no nos debe hacer temerarios e irresponsables a enfermarnos y a tal vez contagiar a mucha gente. Tenemos que ser cautos y ser responsables también, porque hay muchas vidas que dependen de que nosotros también vivamos de una manera correcta delante del Señor, y una de ellas es ser responsables en el problema de la pandemia. Así que no lo olvidemos, por favor. Sigamos un momentito más adelante. Del miedo al valor. Pero la resurrección no solamente trae ese cambio, trae también una de las más gloriosas transformaciones del interior del corazón del hombre. Versículo 26 dice, había estado, recuerden, Tomás exponiendo sus condiciones para creer en el Señor Jesucristo, para creer en su resurrección. Insisto, Él es uno de los 12 apóstoles, Él es uno de los que vivieron con Él, Él es uno de los que vieron morir y no quería creer. Pero noten el versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Qué tremendo, hermanos. La resurrección tiene el poder para justamente transformar las vidas, para convertirnos de incrédulos a creyentes. Y por eso yo le insisto a aquella persona que me esté escuchando y que lo esté viendo en este momento, que esté escuchando lo que estoy diciendo, a que tú mismo te internes a investigar la realidad de la resurrección. Podría darte un sinnúmero de evidencias históricas y arqueológicas en torno a esta realidad, y que naturalmente con ellas podrás tú llegar a sacudirte la incredulidad, pero sobre todo, más que sacudirte la incredulidad, abrazar la fe en aquel que te amó al punto de morir por ti en la cruz del Calvario. Sí, hay una gran diferencia de vivir este mundo creyendo en 20,000 cosas a creer en la obra del Señor Jesucristo. Uno puede depositar su fe en muchas cosas, y yo sé que mucha gente ha decidido creer en otras voces y otras historias por ahí. Pero lo interesante es, y lo que deberíamos preguntarnos es, ¿qué evidencias hay de esas otras historias que mucha gente cree? De esas otras tendencias que la gente agarra, de esas otras filosofías que la gente cree. ¿Qué evidencias hay? Y preguntarnos qué evidencias hay de la resurrección de Cristo. Tomás pidió, el apóstol, una evidencia directa. Él pidió directamente
si yo no viere las señales de los clavos en su mano y no pudiera meter mi dedo en ellas, y si no metiera mi mano en su costado, no creeré. Y el Señor se las mostró. El Señor se paró delante de él, estando otra vez la puerta cerrada, y le dijo, a ver, Tomás, ¿qué decías? Ven, mete tu dedo, mete tu mano, y no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces vino la transformación. Señor mío y Dios mío, decía Tomás. Sí, cuando una persona busca, halla. Sí, cuando una persona pregunta, Dios responde. Sí, pero hay que ser honestos con nuestras preguntas. Sí, pero hay que ser objetivos también con ellas. Hay que analizar la evidencia y ver la evidencia por su peso, los hechos por su propio, y que por su peso caigan o prevalezcan. Y es una de las cosas que mucha gente no ha hecho en nuestros días y que por eso siguen perdidas y extraviadas, creyendo fantasías, creyendo otras cosas, pero no creyendo la verdad gloriosa de Cristo Jesús, porque no han estado dispuestos a analizar la evidencia. Han querido perseguir otras cosas que no les comprometen o que les proveen satisfactores inmediatos. Pero cuando llegamos a Cristo, mucha gente le rechaza porque creerle implica seguirlo. Y seguirlo implica vivir de una manera distinta. Y es ahí donde muchos de nosotros, o mucha gente más bien, ha dejado atrás la realidad. Qué interesante que Tomás haya desafiado de esa forma el hecho haya condicionado así el hecho de creer en el Señor. Era su propio discípulo, no se les olvide. Y por eso él, como los otros 10, porque ya Judas Iscariote estaba muerto y más adelante Pablo, que se integra al grupo y que se convierte en el apóstol a los gentiles, por eso estos hombres dedicaron el resto de sus vidas para poder comunicar esta realidad, no un invento, no un mito, no una historia, un cuento hecho para darle esperanza a un grupo de personas crédulas. No, entregaron su vida y murieron por la realidad de la resurrección de Jesucristo. Por último, y eso es lo más importante, y casi vuelvo así al inicio también, la resurrección tiene el poder de dar muerte, de la muerte, dar vida al hombre que cree en Jesucristo, en la resurrección. El poder de la resurrección es tal que cambia nuestra condición de muerte espiritual a vida eterna en Cristo Jesús. A vida eterna en Cristo Jesús. Nota, por favor, lo que dice el Evangelio de Juan, versículo 29 al 31. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Me gustan mucho esas palabras. Y cómo el Señor también le confronta a Tomás por su incredulidad, él que había vivido con él, que había recibido sus enseñanzas, que le había visto sin morir, pero que ahora había recibido el testimonio de quienes le habían visto muerto y no lo quería creer hasta que no lo vio con sus propios ojos. Y lanza esta bienaventuranza que nos alcanza hoy. Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sabes, hace unos días he estado leyendo un libro y encontré ¿cómo se llaman? Aquí separador, le decimos en México, aquí no recuerdo bien cómo le dicen, marca hojas, creo, marca libros, no recuerdo. Vamos regresando a la Ciudad de México, entonces todavía hay vocabulario que uno pierde increíblemente. Pero es interesante por lo que dice, y se los muestro. Concretamente dice que no crees en Dios porque no puedes verle. Bueno, luego abajo dice, saluda al átomo de mi parte la próxima vez que lo veas. Interesante, ¿no? Hemos creído y hemos aceptado la palabra de muchas personas que naturalmente son personas estudiadas y que tienen cierto prestigio y categoría, y hemos aceptado lo que estas personas han dicho en torno por ejemplo, la existencia de los átomos. Pero la pregunta es, ¿alguna vez has visto un átomo tú?
No, pero aceptamos su testimonio. Y hoy quiero pedirte que aceptes el testimonio de 12 personas y miles y millones más que a lo largo de la historia no solamente han defendido esta verdad, han dado su vida, vertiendo su sangre también por defenderla, porque no tenían la verdad por qué mentir y menos por qué morir por una mentira. Y sin embargo, ellos lo hicieron. ¿Lo hicieron para qué? Para que tuviéramos la bienaventuranza de que aunque no hayamos visto con nuestros propios ojos al Señor Jesús resurrecto, podamos a través de su testimonio verle, podamos a través de la evidencia histórica verle, podamos por lo tanto al conocer los hechos, tener los elementos para poder decidir si decido, si quiero creerle o no, si quiero arrepentirme y confiarle mi destino eterno a Él, arrepentirme de tal vez un estilo de vida que le daba la espalda a Dios, arrepentirme de un camino que era totalmente ajeno a lo que Dios quiere en su palabra, manifiesta que debe ser la vida de una persona que, digo, Él nos hizo y sabe cómo funcionamos mejor. Arrepentido de una vida que no solamente le da la espalda a Dios, sino que vive de manera desenfrenada. Y al darle la vuelta a ese estilo de vida, arrepentido de una vida incrédula, abrazar por medio de la fe la obra redentora de Cristo. Porque el poder de la resurrección nos trae del temor al valor, porque el poder de la resurrección nos trae de ser incrédulos a creyentes, pero sobre todo el poder de la resurrección nos trae de la muerte espiritual a la vida eterna en Cristo. Y así lo dice el Señor. Pero estas se han escrito, dice Juan el apóstol, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Señor te anima con su palabra. Deja evidencia, deja pruebas, deja elementos que cuando son constatados, cuando son investigados de manera objetiva, insisto, la persona puede tener los elementos para aceptar o rechazar. ¿Sabes? Mucha gente ha buscado la forma de rechazar al Señor Jesucristo, poniendo supuestamente en evidencia que Él murió y quedó muerto. Pero a lo largo de la historia, cuando lo han intentado hacer una y otra vez, por más que lo han intentado hacer, han llegado a conclusiones distintas a las que ellos se planteaban. Aún sus prejuicios tuvieron que hacerlos a un lado porque se dieron cuenta que la evidencia era abrumadora como para poderla seguir sosteniendo esas posturas contrarias a la resurrección de Cristo. Y al encontrarse con este hecho único en la historia, tuvieron que tomar una determinación. Aceptar los hechos y hacerlos suyos, o seguirlos ignorando y aferrarse a su postura filosófica porque simplemente es la que han creído en toda su vida. Y yo quiero decirte en esta tarde, noche, que te animo a que decidas por el Señor, a que arrepentido le confíes tu vida y tu destino eterno, a que aceptes el testimonio de los apóstoles y de miles y millones de personas que a lo largo de la historia han vivido proclamando no solo la muerte, sino sobre todo la resurrección de Cristo. Y que esa vida que Él tiene, esa vida que Él ha dado, es la vida que hoy te ofrece, la vida eterna con Él. Gracias por escuchar este mensaje. Les animo a que abracemos a Cristo por la fe y que esta dificultad que hoy nos acoge, nos enfrentamos todos de manera global, la enfrentemos no con el terror de no saber a dónde pasaremos la eternidad, sino con la certeza de sabernos perdonados en Cristo por el poder de su resurrección, habiendo confiado en Cristo como nuestro Salvador. Una vez más, gracias por escuchar, gracias por compartir este mensaje, gracias por orar los unos por los otros. Reciban un abrazo desde Toledo, España. Dios les bendiga.